Desde que las computadoras dejaron de ser grandes y simples aparatos diseñados con el fin de realizar unos cuantos cálculos complejos y empezaron a superar al humano en más de un aspecto, el común colectivo ha comenzado a pensar si estos circuitos, que a priori solo conocen ceros y unos, son capaces de pensar o poseen algún tipo de inteligencia. Muy buenas a todos, bienvenidos a TechPro, el canal que acerca la tecnología a la gente. Antes de empezar a discutir si las computadoras son inteligentes o no, tendríamos que entender cómo funciona el cerebro a grandes rasgos y cómo lo hace una computadora. Además, tendríamos que ver qué es lo que entendemos por inteligencia. Nuestro cerebro lleva evolucionando aproximadamente poco más de 700 millones de años, y hace 100 millones de años apareció el córtex. Este es lo que nos hace humanos, lo que nos da la razón, el lenguaje, el análisis y todas esas capacidades que nos diferencian de los animales. Por lo que nuestro cerebro es muy nuevo en este planeta, pero si lo comparamos con una computadora es muy viejo, ya que estas recién aparecieron en la Segunda Guerra Mundial, lo que hace a nuestra comparación un poco injusta o despareja. Lo que a nosotros nos toma más de 700 millones de años, no se lo podemos pedir a las computadoras en menos de 100. Son alrededor de 100.000 millones de neuronas las que constituyen los cimientos de nuestro sistema nervioso. Su principal función es comunicarse entre sí a través de señales electroquímicas, donde cada señal neuronal es un pedazo de información. Pero esto no queda allí. Hay teorías que sugieren que las neuronas se comunican a una escala cuántica, es decir, a niveles de partículas de tamaño menor o igual a las de un átomo. Como vimos en el video de cómo funciona una computadora, el cerebro de una computadora es el procesador. Este es el encargado de ejecutar las órdenes lo más rápido posible. Una computadora realiza varios miles de millones de cálculos simples por segundos, mientras que nosotros solo unos cuantos. La información en las computadoras se almacena en bits. Un bit es algo que puede estar encendido o apagado. Estos dos estados se representan como 0 y 1 y pueden utilizarse para codificar casi cualquier información. Y quizás esta sea una de las razones por cual el cerebro es superior a las computadoras. Si bien el cerebro humano es muchísimo más complejo que una computadora, podemos dejar de lado estas diferencias y analizar lo que entendemos por inteligencia. Si paramos a una persona en la calle y le preguntamos ¿qué es la inteligencia?, seguramente nos responderá que es la capacidad de realizar cálculos o resolver problemas. Pero si queremos realmente definir si las computadoras son inteligentes, debemos ir más allá y ver las capacidades que el ser humano tiene. Para este video identifiqué 7 capacidades humanas: la lingüística, la lógica, la musical, la espacial, la corporal, la interpersonal y la interpersonal. La capacidad lingüística nos permite comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y al escuchar. Alan Turing, uno de los padres de la computación, definió una prueba conocida como el test de Turing que se centra en la capacidad lingüística de una computadora. Turing propuso que para demostrar que una computadora es inteligente es necesario que ésta engañe a un ser humano, de manera tal que el humano, luego de interactuar con la máquina, no puede identificar si estuvo hablando con una máquina o con un humano. A pesar de los numerosos intentos, ninguna máquina ha podido pasar dicho test de la manera en la que Turing lo propuso. Como ejemplo del desarrollo de esta capacidad en las computadoras, puedo mencionar cómo la inteligencia artificial de Google, utilizada para las traducciones, ha desarrollado su propio lenguaje al querer traducir directamente de chino a japonés sin pasar por el inglés. Luego está la capacidad lógica matemática, en la que creo yo que no hay duda de la capacidad de las computadoras. Si hay algo que pueden hacer bien las computadoras es hacer cálculos. Esto quedó demostrado cuando la supercomputadora Deep Blue de IBM venció al campeón de ajedrez Garry Kasparov, o más recientemente cuando la inteligencia artificial de Google le ganó al campeón de Go, uno de los juegos estratégicos más complejos del mundo. La capacidad musical nos permite escuchar, cantar y tocar instrumentos. Hoy en día podemos comprar en casi cualquier casa musical sintetizadores. Un sintetizador genera sonido artificialmente, y muchas son las bandas que producen sus discos enteramente en la computadora y luego en directo tienen que hacer playback. También existe un programa que genera música a partir de poemas, procesando líneas cortas de texto y asociando cada sílaba a una nota musical. Este es el primer paso antes de ver programas capaces de generar música, letras, la producción y el canto por sí mismos. La capacidad espacial nos permite presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. Basta con poner un juego, reproducir una película e imprimirla en 3D para ver que las computadoras poseen esta capacidad. Además, existen inteligencias artificiales que sueñan, como la inteligencia artificial de Google, la cual tenía la tarea de identificar imágenes, pero con el tiempo empezó a crear sus propios diseños. Otro ejemplo del avance de esta capacidad en las computadoras es la inteligencia artificial de IBM,
que generó un videoclip basado en el análisis de trailers de películas de terror. La computadora creó un trailer por sí sola. Obviamente no maneja un resumen sofisticado de la historia, ni nos deja con la intriga y el interés de ver la película como el trailer creado por un humano, pero este es un gran avance. La capacidad corporal nos permite realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación y equilibrio. En esta área se están haciendo avances interesantes. Ya podemos encontrar robots que están reemplazando a algunos humanos dentro de fábricas, como por ejemplo soldadores, pintores, etc. Las últimas dos capacidades son la capacidad intrapersonal o la capacidad para plantearse metas y controlar el pensamiento propio, y la intrapersonal o la capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los demás. Estas dos capacidades también las podemos agrupar o identificar como inteligencia emocional. Y acá es donde radica la gran diferencia entre máquinas y humanos, ya que la neurociencia nos dice que el 95% de las decisiones que tomamos todos los días las toma nuestro cerebro límbico, es decir, que somos seres emocionales. En cuanto a las máquinas, solo reproducen algoritmos. Si bien existen algunos programas que pueden reconocer y mostrar emociones, estados de ánimo y personalidades, todavía le queda mucho camino por recorrer. La ciencia todavía no logra descifrar con exactitud el funcionamiento de nuestras emociones y de nuestro cerebro. Por lo tanto, si no se conoce algo con exactitud, es imposible replicar o simular su funcionamiento. Como vimos, a nivel de funcionamiento cerebral, especialmente a nivel neuronal, existe una gran diferencia entre el cerebro humano y las computadoras. El primero lleva evolucionando millones de años y al parecer trabaja a niveles cuánticos, mientras que el segundo no llega a más de 100 años de vida y trabaja a niveles binarios. Ahora bien, si nos preguntamos nuevamente si las computadoras poseen una inteligencia humana, podemos responder que no, y a continuación podríamos plantearnos si existen otro tipo de inteligencia. Ya que no nos podemos poner de acuerdo en qué es lo que significa inteligencia, podríamos decir que las computadoras son inteligentes a su medida, puesto que poseen al menos 3 o 4 de las 7 características identificadas en este video. Si bien los tipos de inteligencia que poseen los ordenadores trabajan distintos al cerebro humano, los humanos podemos resolver problemas que los computadores no pueden y viceversa. Por lo tanto, tendremos que empezar a reconsiderar nuestra concepción común de inteligencia. Me interesa saber si vos crees que una computadora piensa o no. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Para más información, seguinos en las redes sociales. Si tenés una duda tanto de programación como de tecnología, comentala que en próximos videos vamos a estar resolviéndola.